Miedo está criando a tus hijos y tú no te estás dando cuenta. Este tema es el tema del live del día de hoy. ¿Cuántas veces, fíjate, vamos a pensarlo, cuántas veces has tomado una decisión en tu crianza, en tu maternidad, por miedo? Que estás haciendo las cosas porque te da miedo el futuro de tus hijos, te da miedo lo que les vaya a pasar. ¿Cuántas veces has dicho que sí cuando querías decir que no? Solo por evitar un conflicto, solo por evitar que se ponga más berrinchudo, solo evitar que todo explote porque ya estás cansada. ¿Te ha pasado esto? Fíjate que estas son preguntas que muchas veces no nos damos cuenta que están pasando en nuestra maternidad. Porque cuántas veces has sentido culpa por no hacer lo correcto, aunque ni siquiera sepas qué es, que llegamos a un momento donde decimos, ¡ay! No sé si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, como mamá, ¡ay! ¿Qué está pasando? ¿No? Y empezamos a hacernos esas preguntas que en ocasiones no llegamos a una salida y el miedo termina por apoderarse de la crianza de nuestros hijos. Este es el tema del live de hoy. Bienvenidos a los que ya se están uniendo y quien me ve en repetición, déjenme sus comentarios de dónde me están viendo. Hola Ana, ¿cómo estás? ¿De dónde me estás viendo? Si es la primera vez que me ves, soy Rocío Castro, soy coach de crianza y transformación personal. Y el día de hoy tenemos un temazo porque si alguna vez te has sentido perdida, abrumada o sin saber qué hacer, este live es para ti. Antes de que empecemos, síganme para no perderse el contenido que tengo esta semana, que es increíble, porque te va a ayudar a transformar tu crianza, a pasar de los gritos de las culpas, a empezar a transformar eso conforme tu liderazgo, conforme tu esencia, conforme a recuperar tu poder de amor y sobre todo eficiencia. Porque déjame decirte que a veces como mamás el miedo nos ataca. Y cuéntame en los comentarios si llega a atacarte ese miedo de esa incertidumbre de no saber si lo estamos haciendo bien, si le dijimos bien lo que hicimos, porque en ocasiones estamos nada más viendo la respuesta, los berrinches, los gritos, que no me está haciendo caso, pero no estamos viendo qué hay detrás de esos malos comportamientos y por eso nosotros, por esa incertidumbre, nos desconectamos. Y vamos a hablar de los miedos que nos están controlando. ¿Te habías puesto a pensar en esto? ¿En qué miedos tienes con respecto a tu maternidad? ¿Qué es ese pavor que tienes contigo, con tus hijos, que no te impide ser esa mamá extraordinaria, ser esa mujer increíble y que mejor prefieres quedarte ahí encerrada porque cuántas cosas hemos perdido por ese miedo? ¿Cuántas cosas hemos dejado atrás por no aventurarnos, por no hacer algo diferente, porque eso que pienso quizás no me está funcionando, pero el pensamiento está correcto, pero en la práctica no lo puedo hacer y ahí es donde muchas de mis alumnas, muchas mamás nos sentimos frustradas, nos sentimos hasta decepcionadas en algún momento porque decimos, híjole, yo sé tanto, me he estudiado, me he visto los cursos, he tomado talleres de crianza respetuosa, pero no me están sirviendo. Y esto quiero decirte que es por el miedo. El miedo al fracaso en la crianza es uno de los temas primordiales porque es sentir que si te equivocas lo vas a arruinar todo. Una alumna me decía, es que Rocío le ha arruinado la infancia a mi hijo. ¿Cuántos años tiene tu hijo? 2. No, suelta eso porque apenas estás empezando en esta aventura de la maternidad. Tenemos 21 años para poder nutrir a nuestros hijos y si algo estamos cometiendo un error, empezamos a ver que hicimos algo mal, se puede transformar, se puede corregir y se puede llegar a eso que tanto quieres. Nada más que no estás teniendo las herramientas, la guía y sobre todo esa confianza en ti misma. Por eso el miedo llega con todo y nosotros nos quedamos ahí paralizadas. Fíjate que otro de los miedos, me dicen aquí que el miedo a no ser suficiente. Hasta dije, caray, ¿no? Este miedo que tenemos las mamás a no ser suficiente como mamá para nuestros hijos
perdón, se ve reflejado cuando nosotros nos comparamos con otras mamás y sentir que no estamos haciendo lo mejor porque vimos a la mamá de Juanito, que Juanito tiene una conexión increíble con ella, pero yo no lo estoy teniendo con mi hijo. Y ahí empiezo a compararme, empiezo a juzgarme, empiezo a ser el peor juez y verdugo y me empiezo a desconectar de mí, de mi esencia, pero sobre todo empieza ese miedo a no ser suficiente. Y esto es lo que nos hace detenernos para no seguir creando y elegir una vida grandiosa. ¿Te pasa? Aquí me comentaba Laura que era el miedo a no ser suficiente. Aquí me comentan también el control. Esto es otro, el miedo a perder el control. Creo que ahí yo también levanto la mano porque es una de las cosas que he trabajado bastante durante esta aventura de la maternidad. El miedo a perder el control. ¿Y qué pasa si no controlo? Todo se va a salir de control, mi hijo se va a descarriar, se va a volver un delincuente, ¿no? Y empezamos a contarnos historias tan que nos llevan al futuro, pero un futuro catastrófico con nuestros hijos, cuando a lo mejor ellos tienen a lo mejor 2 años, 4, 13, y ya estamos viendo hasta que se divorciaron. Y esto se vuelve rápido, muy rápido, estas ideas, estos pensamientos, que a veces sentimos que todo depende de nosotros, que todo depende de nosotros, de las decisiones que tomemos para que todo vaya bien. Y ahí en ocasiones, aquí me comentan que ese miedo a perder el control hace que yo no deje que su abuelita conecte con mi hijo y que nadie, porque yo sé que yo lo hago mejor que todos. Y así es, o sea, sentimos, muchísimas gracias por tu comentario, ¿no? Porque sentimos ese de que nadie lo puede hacer mejor que nosotros, ¿no? Pero ahí empezamos a quitar, a poner barreras más bien a las demás personas que están en nuestro círculo y no les damos la oportunidad también de disfrutar parte de la crianza de nuestros hijos. Por este miedo a perder el control, por miedo a que se me va a salir el guacal, ¿no? Miedo a que a mí no me dejaron salirme de ese esquema porque me iba a ir, no sé, y a lo que hayan pensado nuestros papás, ¿no? Pero tú puedes estar transformando y cambiando esos estilos de crianza conforme los valores, las cosas que le estés enseñando a tus hijos. Y con esto, fíjate que hay un miedo también, es que es el miedo a repetir la historia, miedo a repetir lo que no quería hacer, miedo a repetir esas actitudes, esas formas que me criaron, que me educaron y que a veces dijimos que nunca las íbamos a volver a hacer y terminamos gritando como a lo mejor me gritaron, discutiendo como yo no quería discutir porque lo viví, pero déjame decirte que tú estás siendo la creadora y el creador de tu vida y sobre todo de la vida mágica en tu familia. Y si no estás teniendo esos resultados que quieres y estás repitiendo estos patrones, es por miedo. El miedo te está, ahora sí, está apoderándose de tu crianza. Y esto es importante que te lo esté diciendo no para que te espantes y tengas miedo y digas, oh, no, no. Para que veas que hay algo que no eres, o sea, no estás haciendo tú conscientemente. El subconsciente es el que está como sumido en el miedo y el cerebro está reaccionando desde esa área subconsciente donde se tiene que proteger, donde se tiene que paralizar, donde tiene que huir para que no te pase algo y no le pase algo a tus hijos. Por eso es importante para mí venir a darte esta información para que veas que sí hay formas de salir de este miedo. Hay otro miedo que este es bien fuerte, el miedo a la desconexión. Ahí este miedo sale donde nos sentimos agotados, tristes, muy tristes, sin tiempo, no nos alcanza el tiempo, pero a veces no hacemos nada y decimos, es que ¿cómo puede ser posible que no logré avanzar? Ya llegan mis hijos, no hice la comida, no hice... Y empezamos a estar en un ciclo vicioso donde nos damos cuenta que nada está funcionando, pero tampoco estoy haciendo lo necesario para que funcione.
Y aquí te invito a que no te juzgues, porque es bien fácil juzgarnos, es bien fácil decirnos que somos los culpables, que somos unos tontos, pero quiero que te abraces este día y que te reconozcas que has hecho lo que has podido con las herramientas que tienes. Y eso no te hace ser mal papá, buen papá. Lo que te hace ser buen papá o mal papá son unas etiquetas que nos ponemos. Porque no nos vamos a polarizar entre, ay, es que soy buen papá o mal papá. No, soy un papá efectivo, soy un papá consciente, soy un papá que se puede equivocar, soy un papá que tiene miedo, pero quiere salir del miedo. Soy una mamá que quiere mostrarle todo lo increíble que soy a mi hijo. Yo tengo un hijo de 13 años y ha sido toda una aventura porque el momento de catarsis fue en el divorcio y yo tenía todos estos miedos, todos, pero justo yo veía que mi hijo empezaba como a repetir esos patrones, ¿no? Y ahí fue cuando dije, no, no quiero eso, elijo vivir desde otra postura, desde otra posición, y ahí es donde me di cuenta que pues tenía que hacer algo distinto, porque lo que estaba haciendo no me estaba funcionando. Y tú dime, ¿cuál de estos miedos sientes que está más presente en tu crianza? Aquí me dicen que el miedo a no ser suficiente y el miedo a fracasar como mamá. Y a veces pasamos de uno a otro y empezamos a, a ir modificando y transformando, pero la base es el miedo. El miedo viene de soltar el control, de no tener todo en tus manos y empezar a confiar en nosotros. Porque ¿qué precio estamos pagando por educar desde el miedo? Este es un tema increíble que podemos pasarnos muchísimo tiempo, pero ahora sí como que lo hice compacto para que si tienes a alguien que esté cruzando por esto, es momento de mandarle live, de que te unas, de que me sigas, para empezar a transformar esos paradigmas que tengamos con respecto al miedo y la crianza. El miedo no solo nos paraliza a nosotras, se lo heredamos a nuestros hijos. Ese miedo, ese terror, esa desconfianza, estamos perdiendo la chispa. Cuando educamos desde el miedo, nuestros hijos aprenden a dudar de sí mismos, porque no les damos la oportunidad de probar, de equivocarse, de volverse a levantar, porque a veces le estamos evitando los conflictos por miedo a que se vaya a sentir mal, miedo a que llore, miedo a que sufra, y les enseñamos a no poner límites por esto también, porque no quiero que lo lastimen, lo sobreprotejo o lo hago al revés, ¿no? Como un gallito de pelea que no sabe y no se da cuenta a qué está defendiendo, de qué se está defendiendo o a qué le tiene miedo. Y ahí es donde los ponemos a nuestros hijos totalmente vulnerables para que llegue otra persona y les pueda hacer daño. Fíjate que cuando nosotros exigimos la perfección, les enseñamos a tener miedo al error. Y aquí a veces, ahí tengo comentarios en redes sociales donde me dicen, no, es que sí, hay que ser perfectos. Y le digo, bueno, la perfección sí se busca. ¿En qué se busca? En el arte, en el deporte, pero viene de estar repite y repite, ir teniendo disciplina, ir repitiendo, caerse, levantarse, aprender del error y otra vez y una vez, y se va haciendo, se va perfeccionando estos movimientos. En la crianza, la mamá perfecta, el papá perfecto no existe, el hijo perfecto con esos estrellitas y todo no existe. Todos, ahí podré decir que todos somos perfectos. No hay que tener el miedo al error. El error nos sirve para saber qué estamos haciendo, dónde hay que apretar, dónde hay que soltar, cómo ir jugando este juego de la maternidad. ¿Por qué te digo este juego de la maternidad? Porque hay veces que nos sentimos atrapadas,
juzgadas o juzgados en una cajita donde nada más están las cuatro paredes de nuestro hogar y de ahí no salimos, ¿no? Es momento de que elijas crear una vida grandiosa para ti, de hacerlo con todo y miedo, de levantar la mano y decir esto va por mí, por mi familia, y es momento de volvernos creadores y creadoras de nuestra vida. Y aquí está lo más fuerte. El miedo es un maestro silencioso que nos va moldeando la mente de nosotros mismos, pero esto está más impactante. Si ese miedo yo lo tengo y está moldeando mi mente, nosotros con lo que sentimos, pensamos, se lo decimos a nuestros hijos y ellos lo absorben. Y si no hacemos algo, ellos van a crecer con los mismos miedos que hoy nos controlan a nosotros. Y cuéntame en los comentarios qué es ese miedo que tú tienes y que no te has podido quitar, a lo mejor hasta de chiquito, ¿no? Yo tenía miedo al mar. Y te voy leyendo en los comentarios, ¿eh? Tenía miedo al mar, a meterme al mar. Sé nadar, pero me daba miedo meterme al mar. Fuimos en una aventura con mi esposo. Nos fuimos de ida y vuelta al mar. Y y se quedó dormido porque venía manejando y me dijo, quiero meterme al mar. No, y yo, no, tengo que entrar con él. Y en eso me decía, mamá, ¿qué tienes? Y yo, no, nada. Mamá, ¿tienes miedo? Y yo, no, mamá no tiene miedo. Y dije, ay, sí, tengo pavor. Y en eso me empecé a quitar, ¿por qué tengo ese miedo, no? ¿A qué es este miedo? Pero realmente me pasó algo en el mar. No, nunca me había pasado el mar. Entonces empecé a cuestionar ese miedo. Me empecé a ver qué era lo que me daba miedo, ¿no? O sea, que me llevara, que me hundiera. Y entonces empecé a trabajar el miedo con mi hijo. Y cuando se dio cuenta que ya podía estar más adentro del mar, estaba contentísimo. Mamá, superaste el miedo. Y cuando ven nuestros hijos que empezamos a superar esos miedos, esos obstáculos, ven que ellos también lo pueden hacer. ¿Y qué te gustaría con esto que llevamos? Cambiar en la crianza para no transmitirles tu miedo. ¿Qué te gustaría, esos cambios, que si tuvieras una varita mágica, qué cambios te gustaría hacer? Aquí me dice Paola que le gustaría, si tuviera una varita mágica, me gustaría dejar de gritar porque me da miedo que terminen todos traumados por los gritos que les doy. Algo que les voy a decir, todos por algo podemos tener esa emoción tan fuerte que se quede adentro. Entonces, si estamos con miedo criando, con miedo experimentando, eso que nosotros estamos pensando lo vamos a traer. Entonces es momento de transformar, pero ¿cómo romper este ciclo del miedo y educar desde el liderazgo? Hay veces que me han dicho, es que yo no quiero ser líder. Y le digo, ¿por qué no? Si tú eres el pilar de tu hogar, tú eres esa persona que le puede dar luz, que le puede dar guía, que le enseña, tú eres su primer maestro de tu hijo. ¿Por qué no ser ese líder desde este punto de líder que vea que a través de tu amor, de tu poder personal, de que te cuidas, empieza a hacer todo la educación diferente? Y aquí viene lo importante. Se puede cambiar. O sea, yo ya tengo cuántos años, ¿puedo cambiar? Y te digo, sí, o sea, sí es posible cambiar, sí es posible transformar en la crianza, no estás atrapada en este ciclo. Me dice aquí Fátima que ella se siente atrapada en este ciclo del miedo y que siente que no puede cambiar porque lo ha intentado. Claro, Fátima, es un proceso. Empezamos a transformar, a hacernos conscientes. O sea, lo primero que hoy te invito es que ¿a qué le tengo miedo? ¿Qué es eso que me está pasando en mi crianza? Que son esos pensamientos catastróficos que no quiero que pasen, pero que están pasando. Ya me di cuenta, ya me hice consciente. Ahora, ¿qué hago? No estoy pudiendo sola. Entonces es el momento de que te acerques a un facilitador, a un coach, a un mentor, a un experto en crianza y que te ayude a salirte de este ciclo.
porque en ocasiones no logramos ver muchas cosas. Y ahí es donde nosotros vemos esas zonas que ahora sí que no ven, y ahí podemos empezar a trabajar. Y te paso ahora sí, les paso les doy unos pasos más bien, para que empecemos a transformar. Porque algo que te digo, que no me creas, aplícalo para que veas que sí funciona. Y el paso 1, para ser más consciente cuando estoy teniendo miedo en la crianza, cuando están pasando cosas con mis hijos, te tienes que cachar a tiempo. Cuando me doy cuenta que reacciono desde el miedo, cuando estoy con mi hijo y estoy reaccionando en lugar de respondiendo con miedo. Y a lo mejor está saliendo el logro, a lo mejor me quedo paralizado, a lo mejor le digo a alguien que lo haga porque tengo miedo a no ser suficiente como mamá. Eso lo vas a escribir, lo vas a estar pensando que desde dónde viene. ¿Para qué? Para tomar conciencia de lo que estás pasando. El segundo paso es validar tu historia. A veces, si crecimos en una casa donde el miedo era la base de la crianza, no es tu culpa, pero sí tu responsabilidad cambiarlo. No es tu culpa que hayas tenido una familia donde el miedo, donde si haces esto te va a pasar tal cosa. ¿Por qué esto? Entonces, si tuvimos un tipo de crianza así, eso nos tocó vivir y no es tu culpa, pero sí tu responsabilidad cambiarlo. Y esto es increíble porque podemos hacer cosas extraordinarias. Simplemente la barrera es el miedo. Y el paso 3 es responder en lugar de reaccionar. Esta es una de las cosas que a veces me dicen mis alumnas, es que ¿cómo hago, Rocío? Trato de hablar bonito, trato de hacer esto, trato, pero no me funciona. Y no es de que empecemos a tratar, es que generemos estrategias donde nos cachemos que ya viene la reacción, que ya la estoy sintiendo en el cuerpo, que ya la hice. Y antes de gritar, antes de castigar, antes de actuar impulsivamente, empecemos a respirar. Empecemos a respirar, que a lo mejor que sí se note. Es bien chistoso porque a los niños les están enseñando a respirar, a sacar y a drenar, y nosotros dónde nos estamos quedando, ¿no? Nada más los vemos y decimos, ay, qué chistoso se ven, ¿no? Pero ahí es donde nosotros tenemos que empezar también a transformar esto, porque tenemos que elegir cómo responder en lugar de reaccionar. Y el paso 4 es conéctate con tus hijos. Un niño que se siente visto y comprendido va a cooperar mucho más. Porque nosotros cuando lo hacemos desde el control y todo, es como una lucha de poderes, pero si nuestro hijo se siente visto y comprendido, va a cooperar como un equipo. Y si no puedes ninguna de estas porque lo has intentado nada más no lo has logrado, este es el paso número 5, que es pide ayuda. Pide ayuda si la necesitas, no tienes por qué hacerlo sola. La crianza es un camino y no una prueba de resistencia. Es un camino que nos va a llevar también a nosotros a florecer como seres humanos, a empezar a ver qué también tenemos que hacer que salga de nosotros para ayudarle a las nuevas generaciones que son nuestros hijos. ¿Y cuál de estos pasos sientes, ahora sí es una pregunta para ustedes, cuál de estos pasos sienten que necesitas implementar en tu crianza? Aquí me dicen el patrón reactivo. Porque se fue muy rápido. Porque en mi familia siempre había gritos, siempre había discusiones, tomaban mucho. Y yo aprendí que eso era normal y llegué a normalizarlo, pero ahora con mi hijo no quiero que pase lo mismo, pero termino haciendo o diciendo lo mismo que me dijeron a mí. Y eso sí es
relativamente lo hemos normalizado, pero no tenemos por qué seguir esos patrones, no tenemos por qué seguir esos pasos. Es momento de implementar estrategias, es momento de implementar cosas que te lleven a florecer como mamá, a florecer como esa mujer extraordinaria que eres. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y pues si este live te hizo darte cuenta de algo, si sentiste ay, eso me pasa a mí, tengo miedo en la crianza, es porque estás lista para cambiarlo. Es porque estás en este momento, ya estás siendo consciente y quieres ya no seguir estando en ese patrón. Acuérdate que no podemos cambiar lo que no tenemos conscientemente, no podemos cambiar de lo que no somos conscientes. Hay veces que nosotros queremos cambiar porque nos dicen, es que tienes que cambiar, que eres una gritona, ¿no? Pero no soy consciente que yo lo hago. Por eso muchas veces decimos, uy, ¿qué no se ve? No nos logramos ver en ocasiones y tenemos que soltar ese juicio, porque fíjate que sí se puede salirse del miedo, del miedo a criar, del miedo a no ser suficiente, del miedo a lo que es el mundo en general. Pero mi pregunta es, ¿vas a seguir dejando que el miedo críe y eduque a tus hijos? Aquí me dicen, qué gran reflexión me diste el día de hoy, porque yo pensé que tener miedo me salvaba. El miedo nos sirve para decirnos, alto, te puedes quemar, te puede pasar algo, y también es un sistema de defensa, pero cuando el miedo ya nos está impidiendo conectar, crear, cambiar, transformar, el miedo se está apoderando de nosotros porque estamos perdiendo, sentimos que perdimos el control de algo. Y ahí es donde te pido que me escribes en los comentarios la palabra liderazgo o por DM y te cuento, si quieres ir más adentro, cómo empezar esto. Es momento de tomar las riendas de la crianza y sobre todo de nuestra vida y dejar atrás el miedo. ¿Estás lista? ¿Estás listo para comenzar a criar desde tu corazón, desde todas esas cosas que sueñas y piensas? Y si es así, vámonos, juntas somos más fuertes. Y muchísimas gracias a todos los que se conectaron, a los que compartieron. Éramos bastantitos, empezaron a salirse y a meterse, pero quiero algo que te lleves. Es momento de que te vuelvas el creador o la creadora de tu vida. Es momento de que si no te gustó la educación que recibiste, es momento de que tú puedes transformarla. Pero todo comienza con nosotros. Acuérdate que juntos somos más fuertes. Te mando un beso gigante. Soy Rocío Castro, experta en crianza y facilitadora certificada del método Paternidad Efectiva. Escríbeme en los comentarios qué te llevas de la clase del día de hoy.